Bueno, la mayoría de la gente piensa que el asesino definitivo de una relación, o sea, lo que de verdad la destruye, es una traición así masiva y explosiva. Claro, la típica escena de película. Exacto. Pero revisando esta pila de investigaciones de consejería familiar y los textos bíblicos que estamos analizando a fondo hoy, resulta que el verdadero destructor suele ser algo mucho más silencioso. Sí, es como un goteo constante. Ajá, es el resentimiento acumulado y la falta de comunicación. Y para quienes han atravesado una crisis matrimonial, especialmente después de años de ese silencio que te congela el alma, el dolor no es nada abstracto. Es un dolor súper palpable. Totalmente. Es un dolor que habita ahí mismo, en la misma casa, o sea, se sienta contigo en la misma mesa a la hora de cenar. Y fíjate que es un tema que requiere muchísima delicadeza, porque la sensación de desesperanza en esos momentos suele ser abrumadora. Uf, sí, la gente siente que ya no hay salida. Exacto. Pero en nuestro análisis a fondo de hoy, tenemos una colección de fuentes que de verdad son fascinantes. Estamos combinando principios de sabiduría de figuras históricas como Billy Graham con enfoques bien modernos de consejeros como Sixto Porras, Freddy de Anda y Andrés Corson. Que son unos capos en este tema. Así es. Y el objetivo de revisar todo este material es, básicamente, extraer una hoja de ruta. Digamos, un plano arquitectónico para aquellas parejas que miran su relación y piensan que a todos los efectos prácticos está completamente muerta. Y para empezar a desmenuzar toda esta información, hay una analogía en los textos que me parece imposible de ignorar. Y es esta idea de que un matrimonio herido es exactamente como una casa en ruinas. Me encanta esa imagen. Sí, porque al ver los escombros, la madera rota y el techo colapsado, la mente humana lógicamente dice, bueno, este es el final, hay que demoler todo y ya. Es la reacción más natural. Claro. Pero desde la perspectiva de la restauración espiritual, ese terreno que está despejado es solo el inicio de una reconstrucción mucho mejor. Lo cual, de hecho, nos lleva a la gran pregunta central de hoy. Que es la que todos se hacen. Exacto. ¿Es realmente posible volver a amar cuando ha habido una traición emocional profunda? ¿Cuando ha habido silencios tan prolongados? ¿O peor, una amargura enraizada? Pues mira, los autores que estamos revisando responden a esa pregunta con un rotundo sí. Pero ojo, no es un sí mágico ni automático. Claro, no es de la noche a la mañana. Para nada. Viene con una condición innegociable. Un cambio de paradigma total. Ellos señalan que la restauración es posible si y solo si dejamos de pelear contra el cónyuge y empezamos a pelear por el matrimonio. Guau. Pero aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque eso suena bellísimo en un libro, pero en la práctica, o sea, en el día a día, es un desafío monumental. Totalmente de acuerdo. Porque si una persona está lidiando con una pareja que se ha desconectado por completo, o si están intentando reconstruir la confianza tras una traición emocional fuerte, eso de pelear por el matrimonio suena súper agotador. Suena a que vas a tener que remar tú solo. Exacto. E incluso podría sonar a que uno tiene que convertirse en una especie de tapete de entrada y simplemente aguantar todo. Entonces, ¿cómo marcan estas fuentes la línea entre restaurar una casa en ruinas y simplemente sobrevivir en un ambiente súper tóxico? Es una excelente pregunta. Y esa distinción es vital. Mira, ninguna de estas fuentes sugiere en ningún momento tolerar el abuso o convertirse en un mártir sin voz. Eso hay que dejarlo clarísimo. Qué bueno que lo mencionas. Lo que plantean, y esto se basa mucho en la profunda sabiduría de los 15 consejos clásicos de Billy Graham para el matrimonio, es que el primer bloque de esta reconstrucción no empiece exigiendo que el otro cambie. Ese es el error número 1, ¿no? El error estratégico más común de todos. Graham fundamenta el primer paso en el principio de Mateo 6:33, que es buscar primero el reino de Dios. Ajá. Y en términos prácticos, esto significa que la restauración genuina comienza rindiendo el propio corazón. No se puede exigir una transformación estructural gigante en la otra persona si primero no se ha permitido que Dios limpie los escombros emocionales propios. Es un llamado a la responsabilidad personal frente a la crisis. Exactamente. No es un llamado a la pasividad, sino a mirarse al espejo primero. Eso de verdad clarifica mucho el panorama. Y de hecho, conecta directamente con una analogía buenísima que plantea el consejero Freddy Yanda sobre la limpieza emocional. Ah, la del cilantro, ¿verdad? Esa misma. Él usa la regla del cilantro podrido para ilustrar cómo el resentimiento destruye cualquier intento nuevo de arreglar las cosas. A ver, cuéntala bien para quienes nos escuchan. Mira,
Imagínate a alguien preparando una salsa fresca, hermosa, con los mejores ingredientes del mercado, invirtiendo tiempo y un montón de esfuerzo. Pero justo al final, esa persona toma un manojo de cilantro que lleva, no sé, 3 semanas en el refrigerador, todo oscuro, descompuesto, y se lo echa encima a la salsa. ¡Qué asco! Pues evidentemente arruinó toda la salsa. Y la mecánica detrás de esa metáfora es lo que de verdad importa aquí. Claro, porque intentar sanar un matrimonio con rencor es igualito. Precisamente. Proponer una nueva salida a cenar o exigir confianza mutua sin antes liberar el resentimiento que uno mismo lleva acumulado en el pecho es exactamente igual. Es echar cilantro podrido en una dinámica que está intentando ser nueva. Totalmente. Por eso las fuentes insisten tanto en que se requiere una humildad bien radical para reconocer los propios errores antes de siquiera levantar un dedo para señalar los escombros de la pareja. ¿Y sabes? Lo fascinante al analizar los textos de Andrés Corzón es descubrir de dónde viene realmente ese cilantro podrido, porque a menudo ni siquiera comienza con el cónyuge. Ah, no. Entonces, ¿de dónde viene? Corzón habla de los saboteadores silenciosos del matrimonio, que resultan ser nuestras propias inseguridades personales. ¡Wow! Las raíces de uno mismo. Así es. Explica que muchos de los conflictos explosivos en una relación no son realmente sobre el problema que se está discutiendo en ese momento en la cocina. No se trata de quién sacó la basura o quién gastó dinero de más. O sea, la basura es solo la excusa. Exacto. En realidad, se trata de raíces de amargura personal y heridas no sanadas del pasado. El miedo al rechazo, la baja autoestima y el temor al abandono son básicamente minas terrestres que están ocultas en el jardín de esa casa. Hay un ejemplo bíblico brillante que Corzón usa con Pedro y Juan para ilustrar esto, ¿cierto? Me pareció increíble. Sí, es un ejemplo clarísimo. Pasa cuando Jesús le revela a Pedro cuál será su futuro y su final, digamos. Y la primera reacción de Pedro no es reflexionar, es mirar a Juan y preguntar, ¿y a este qué le va a pasar? Es la inseguridad hablando en su máxima expresión. Total, pura envidia y comparación. Y Corzón explica que si un líder como Pedro no hubiera permitido que se confrontaran y sanaran sus celos y esa profunda necesidad de aprobación, pues habría destruido su relación con sus compañeros. Claro, se habría vuelto un líder súper tóxico. Habría abusado de su posición por sentirse constantemente amenazado. Pero a ver, llevemos esto a un martes por la mañana en la vida real de cualquier pareja. Si analizamos la psicología detrás de esto, ¿cómo impacta exactamente el miedo al rechazo que alguien sufrió, digamos, en la infancia, en la forma en que esa persona confía en su pareja actual? Impacta en absolutamente todo. Especialmente cuando ya hay un historial de traición y el cerebro pues ya está en estado de alerta máxima, ¿no? Sí, el impacto es brutal y tiene mucho que ver con cómo el cerebro procesa el trauma y la identidad propia. Las fuentes señalan que si el rechazo de la infancia no se sana, y aquí recomiendan sanarlo encontrando la identidad en Cristo. Usando textos como el Salmo 139, me imagino. Exactamente. Ese texto que afirma que cada ser humano es una creación admirable. Si alguien no cree en su propio valor en lo más profundo de su ser, si su tanque de autoestima está vacío, va a terminar proyectando sus propias sombras y miedos sobre el cónyuge. Claro. Entonces se desarrolla una especie de hipervigilancia en la casa. Tal cual. La persona empieza a ver traiciones, ataques o rechazos donde simplemente no los hay. Por ejemplo, la pareja puede estar callada en el sofá simplemente porque está súper agotada por el trabajo. Y la persona insegura se arma una película en la cabeza. Exacto. Operando desde esa herida de rechazo, lo interpreta como ya no le importo, seguro está pensando en alguien más, me va a abandonar. Y si no se sana esa raíz de amargura personal, se obstaculiza cualquier posibilidad de perdonar de verdad. Porque el lente a través del cual estás observando a tu pareja está completamente agrietado. Todo, absolutamente todo, se percibe como una amenaza. Así es, no hay forma de avanzar así. Esa explicación de los mecanismos internos me parece súper reveladora. Y la verdad nos empuja directo a otro pilar fundamental en toda esta reconstrucción, que es el perdón verdadero. ¿Y cómo diablos se ve eso en la convivencia diaria? Que es la parte difícil, claro. Sí, ahí entra Sixto Porras con un enfoque magistral en su análisis de los secretos de las buenas relaciones. Él rompe por completo este mito moderno de que el amor es un sentimiento mágico, una especie de, no sé, fuerza gravitacional que simplemente te arrastra y ya.
como nos venden las películas románticas. Exactamente. Los textos que analizamos subrayan que el amor es una decisión ejecutiva y diaria, no un caprichito emocional. Y Porras resalta algo vital para reconstruir un hogar. Dice que la amabilidad tiene que ser el lubricante de la convivencia. Y es súper importante entender el porqué detrás de esa afirmación. Porque, a ver, ser amable suena a un consejo como de preescolar, ¿no? Sí, suena demasiado básico. Pero en un matrimonio que está en crisis profunda, ser amable requiere un dominio propio casi sobrenatural, especialmente cuando hay ofensas graves no resueltas flotando en el aire. Totalmente. Te hierve la sangre y te piden que seas amable. Ajá. Y ahí, Porras explica que el perdón no es un favor que se le hace al que te ofendió. En textos como Colosenses 3:13, donde se manda a perdonar mutuamente, el objetivo primario no es que el otro salga impune o se salga con la suya. Entonces, ¿cuál es? El perdón se presenta como el único mecanismo psicológico y espiritual posible para recuperar la paz interior personal. Fíjate que muchas veces escuchamos esa frase trillada de que no perdonar es como beber veneno y esperar que el otro se muera. Sí, un clásico. Pero leyendo estos materiales de consejería, creo que encontré una imagen mucho más precisa para lo que hace la falta de perdón en un matrimonio cotidiano. Guardar rencor no es solo un veneno interno. ¿Ah, no? ¿Qué es entonces? Es como tener un sillón gigante, pesadísimo, todo podrido y maloliente bloqueando la puerta principal de tu casa. Y mientras ese sillón gigante siga ahí atravesado en la entrada, es físicamente imposible traer muebles nuevos. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! ¿Verdad que sí? Es imposible introducir confianza, intimidad o alegría en la relación. El perdón en realidad es el esfuerzo monumental de empujar ese sillón podrido fuera de la casa. Y no lo haces para beneficiar a quien lo ensució, lo haces para poder volver a habitar tu propio espacio sin asfixiarte. Oye, esa es una representación visual perfecta de la mecánica del resentimiento. Y de hecho, Porras añade una analogía matemática fascinante para ilustrar cómo se ve ese perdón en la tolerancia diaria una vez que lograste despejar esa puerta. A ver, cuéntame esa. Él dice que si la pareja afirma con toda seguridad que 2 más 2 igual a 8, a veces lo mejor es simplemente dejarlo ser. No me digas. Esa regla me voló la cabeza cuando la leí. Es ir totalmente en contra de nuestro instinto humano de corregir al otro. Exacto, porque el instinto humano, que está súper impulsado por el ego, exige siempre tener la razón. Y a veces las parejas están tan obsesionadas con ganar la discusión, con ser esos jueces implacables que corrigen cada pequeño error del otro, que terminan destruyendo la conexión por detalles que no importan nada. Es desgastante vivir así. Muchísimo. Por eso las fuentes recomiendan elevar el nivel de tolerancia y erradicar esa crítica destructiva constante que erosiona la intimidad emocional. Es, básicamente, preferir la paz sobre la victoria intelectual. Ahora, para lograr empujar ese sillón podrido hacia afuera y soltar esas ofensas antiguas que de verdad bloquean la intimidad, los textos coinciden en que se requiere mucha intencionalidad. Esto no pasa solo con el tiempo. De hecho, el tiempo solo pudre más las cosas si las dejas ahí. El tiempo no cura nada por sí solo. Exacto. Los autores sugieren una dinámica muy específica, que es el acto consciente de bendecir a quien causó la herida. Y la mecánica de esto es súper profunda a nivel psicológico. A ver, explícanos cómo funciona. Cuando alguien decide, digamos en oración, decir, hoy decido soltar mi derecho a la venganza y a cobrar esta deuda emocional, lo que está haciendo neurológica y espiritualmente es romper el ciclo de rumiación mental. Romper el disco rayado en la cabeza. Ajá. Entregar la justicia a un poder superior libera a la persona de la carga de tener que ser el verdugo de su pareja. Y eso, poco a poco, restaura la capacidad de ser vulnerables otra vez. Y es que esa vulnerabilidad es el objetivo final de todo esto. Porque el matrimonio no se define en estos textos como un simple contrato civil en un papel. Se define literalmente como una fortaleza espiritual. Y ahí volvemos a Billy Graham. Exacto. Volviendo a los principios de Billy Graham y las enseñanzas de Freddy de Anda, el matrimonio es un pacto sagrado. El marco de referencia es Marcos 10.9. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es una base muy sólida. Y al tener este diseño divino, los autores argumentan que la relación se convierte inmediatamente en un blanco estratégico para los ataques del enemigo. Se vuelve una zona de guerra espiritual.
Tal cual. Y lo interesante es analizar la táctica de esos ataques. El adversario casi nunca usa grandes explosiones iniciales para destruir la casa. Más bien se infiltra por las grietas microscópicas. Sí, las famosas grietas de la duda sutil. Como ese momento en que alguien empieza a alimentar pensamientos del tipo, ay, la verdad estaría mucho más tranquilo viviendo solo. Esa es la primera grieta. O cuando se pierde esa fidelidad mental que mencionaba Graham y la persona empieza a fantasear con otras realidades u otras personas. Exactamente. En el panorama de la batalla espiritual que describen todos estos autores, una mente que permite esas fantasías ya le abrió una brecha enorme al muro de la fortaleza. Por eso Billy Graham enfatizaba tanto, pero tanto el proteger la mente. Y hay una dinámica adicional sobre esto que me pareció la más reveladora de toda nuestra investigación, la verdad. Las fuentes contrastan cómo operan las fuerzas espirituales en un hogar. Esto es clave. Señalan que el caos y el enemigo trabajan casi exclusivamente a través de los desacuerdos, mientras que el poder de Dios se manifiesta a través de los acuerdos. Es una regla espiritual constante. Y es brutalmente simple en su lógica. Cada vez que una pareja elige permanecer en un estado de desacuerdo prolongado, o sea, en una guerra fría en la casa, le están abriendo la puerta principal de par en par a la división. Literalmente les dan las llaves de la casa. Sí. Y entender esto transforma por completo la idea de mantener la unidad. Ya no es un simple buen consejo de parejas, pasa a ser una estrategia de supervivencia de máxima urgencia. Definitivamente. Y mantener esa unidad requiere recordar constantemente que, como dicen las escrituras, la lucha no es contra sangre y carne. No es contra tu esposa o tu esposo. Exacto. En el momento en que percibes a tu cónyuge como el enemigo a derrotar, ya perdiste la perspectiva de todo el conflicto. La verdadera amenaza es externa y espiritual, y la respuesta defensiva debe ser transformar el ambiente de la casa a través de mucha intencionalidad. Muy bien, pero aterricemos todo este marco teórico porque sé que quienes nos escuchan quieren cosas prácticas. Entender que el resentimiento bloquea la puerta y que nuestras inseguridades proyectan sombras es información valiosísima. Es el diagnóstico correcto. Pero, ¿cómo se ve el plan de rescate real? O sea, ¿cuáles son los pasos diarios para reconstruir la confianza cuando sientes que la relación pende de un hilo? ¿Qué hace una pareja este próximo lunes por la mañana? Bueno, ahí las fuentes son muy claras en que el rescate no es un evento mágico de una sola noche tras una charla profunda llorando. Es un proceso de reprogramación basado en pequeñas victorias diarias. Se construye ladrillo a ladrillo. Exacto. La confianza tras una crisis se reconstruye así. Y para ello los materiales de consejería que analizamos proponen 3 pasos concretos. Una rutina para la semana que altera por completo la dinámica tóxica. A ver, anoten esto. El primer paso es lo que denominan el ayuno de palabras negativas. Uy, este concepto requiere una disciplina de hierro. El ayuno verbal consiste en un compromiso estricto de 7 días seguidos donde no se emite ni una sola crítica destructiva hacia la pareja. 0 quejas. 0 comentarios pasivo-agresivos por la casa. 0 sarcasmo. Y la psicología detrás de esto es fascinante. Se trata de romper los caminos neuronales del hábito de la crítica. Si no hay nada constructivo o genuinamente amable que decir, la instrucción es simple: elegir el silencio absoluto. Morderse la lengua, básicamente. Literalmente. Funciona como una desintoxicación intensa para el ambiente de la casa, obligando al cerebro a detener ese patrón tan feo de estar buscando constantemente los defectos del otro. Es un reseteo total. Y el segundo paso táctico es establecer lo que los autores llaman la cita de Tierra Santa. Me gusta ese nombre. Sí, suena especial. Esta es una actividad semanal práctica diseñada específicamente para sortear ese estado de hipervigilancia del que hablábamos hace rato. Es un espacio de tiempo protegido, digamos, puede ser tomarse un café de 1 hora o salir a caminar por el parque, que se declara territorio 100% neutral. ¿Y cuál es la regla ahí? La regla principal y absoluta es que durante ese tiempo está estrictamente prohibido hablar de la crisis. No se habla de deudas, no se habla de problemas con la familia extendida, ni de las heridas que causaron la fractura. Oye, ¿y por qué funciona esto a nivel neurológico? Porque cuando una relación está en una crisis fuerte, el cerebro asocia inmediatamente a la pareja con el estrés y el peligro.
Cada conversación, por más tonta que sea, se siente como caminar sobre un campo minado. Sudas frío solo de hablar. Sí. Entonces, la cita de Tierra Santa fuerza al cerebro a construir vías neuronales nuevas y seguras. Al permitirse hablar solo de sueños a futuro, o de cosas por las que están agradecidos, o recordar momentos positivos del inicio de la relación, la pareja vuelve a experimentar seguridad emocional en presencia del otro. Claro, se bajan las defensas. Es como un simulacro de paz, que si lo repites, eventualmente se vuelve una paz real. Es una excelente explicación del mecanismo interno. Y bueno, el tercer paso de este plan de rescate, que todas las fuentes consideran el pegamento definitivo para sellar estas grietas, es la aplicación diaria del poder de la oración de común acuerdo. Poderosísimo. Basándose en Mateo 18, 19, que dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por el Padre. Los autores recomiendan esta oración conjunta no solo como un acto religioso de rutina, sino como la máxima expresión de vulnerabilidad entre dos personas. Fíjate que hay una frase en los textos de Graham que encapsula esto a la perfección. Él decía algo así como: «Es humanamente imposible seguir enojado o mantener el orgullo intacto con alguien con quien acabas de hablar genuinamente con Dios». Es que te quiebra por dentro, en el buen sentido. Exacto. Porque cuando una persona escucha a su pareja pedirle paciencia a Dios o admitir sus propias fallas en voz alta durante la oración, ese mecanismo del juicio crítico del que hablábamos se apaga y es reemplazado casi inmediatamente por empatía. Empiezas a ver al otro con compasión. Así es. Es en ese nivel de transparencia total donde el pacto matrimonial recupera su fuerza estructural y se vuelve sólido otra vez. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, llegando a la conclusión de nuestro análisis hoy, los autores sugieren cerrar este proceso de entendimiento con un ejercicio súper práctico de acuerdos. Sugieren estructurar una oración específica, como una declaración de principios para quienes desean iniciar esta reconstrucción en sus casas hoy mismo. O sea, una guía directa para alinear la voluntad. Exacto. Y de hecho, podemos usar un momento ahora mismo para modelar cómo se ve esa rendición del corazón en la práctica. Me parece una idea fantástica. Empezamos con un acuerdo espiritual. Señor, hoy queremos pedirte que intervengas en los matrimonios de quienes nos escuchan y que hoy se sienten al borde del colapso. Hacemos una declaración consciente para atar y rechazar cualquier espíritu de división, cualquier espíritu de divorcio y de desacuerdo constante que haya estado operando en estos hogares. Así es. Y declaramos que los muros de protección se levantan de nuevo alrededor de cada relación. Y como sugieren los textos, también pedimos explícitamente, Señor, que se borre el veneno de las memorias dolorosas, que se sanen esas raíces de amargura personal y las traiciones del pasado que bloquean la intimidad. Y pedimos, con mucha fe, que tu amor perfecto reemplace el miedo al rechazo que muchos cargan desde niños, restaurando la identidad y el valor de cada persona frente a ti. Finalmente, pedimos sabiduría sobrenatural y una paciencia inagotable para poder sostener estas pequeñas victorias diarias, sellando la unidad en el nombre de Jesús, para que esa casa que hoy parece en ruinas se convierta en un testimonio innegable de luz y restauración. Amén a eso. La verdad es un marco de referencia increíblemente poderoso para cambiar la atmósfera de cualquier hogar que nos esté sintonizando. Para cualquier persona escuchando este análisis a fondo, que mire su relación hoy y sienta que, literal, solo quedan escombros. La nota de victoria que extraemos de todas estas fuentes es súper clara. Y es que la historia no ha terminado. Exacto. La historia no ha terminado. Una casa en ruinas, cuando la pones en las manos del arquitecto correcto, es simplemente el terreno que ha sido despejado para empezar la mejor etapa de sus vidas. Es esperanza estratégica pura. Así es. Estoy súper convencida de que la reconstrucción requiere trabajo duro, requiere limpiar los escombros emocionales de uno mismo y requiere esa valentía de empujar el sillón del resentimiento fuera de la puerta. Pero la evidencia muestra que la resurrección de la confianza y el amor es absolutamente posible. Sin duda alguna. Y bueno, para cerrar este análisis, queremos dejarles una idea flotando. Algo para que cada quien reflexione individualmente en su semana a partir de todo lo que hemos desmenuzado hoy. Una pregunta para llevarse a casa. Así es, hablamos de reconstruir esta casa, de proteger los muros y de soltar de una vez por todas el derecho a la venganza.
Pero si consideramos esa premisa bíblica de que el matrimonio fue diseñado para ser un reflejo vivo del amor incondicional de Cristo, esto nos plantea un escenario muchísimo más trascendente. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esta: ¿cómo cambia la forma en que decidimos perdonar a nuestra pareja esta misma noche el legado espiritual y emocional que van a heredar las futuras generaciones de la familia? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque las decisiones que se toman hoy en medio de esas ruinas no solo están determinando el presente de ustedes dos, están construyendo el techo bajo el cual aprenderán a amar sus hijos y los hijos de sus hijos. Hay mucho en juego. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.